Como apreciación del texto debo mencionar que la pequeña introducción de cada texto tiene una introducción con texto grande, que es como un párrafo, pero no queda claro quién la hace, si es el autor mismo o el editor. Parece en esa introducción como si la intención de Robert es hacer ver que los términos homosexualidad y heterosexualidad son construcciones históricas del poder y de la sociedad económica occidental, mientras que la intimidad y las artes eróticas son ajenas al poder y a sus controles terapéuticos. Sin embargo, como comenté, el texto es desorganizado y falto de argumentos, de manera que esa intención suena como una buena intención, pero falta el texto que pudiera llevar la intención a una buena propuesta. Paso al segundo texto, se llama La gracia de Cristo y la condición homosexual. Y es de un dominico, que por cierto, curiosamente, hoy me llega un mail de este señor, ¿no? Veo Carlos Méndez Álvarez, me suena. Ah, es este señor porque va a haber una conferencia en la Ibero, él es profesor de la Ibero, ahora en octubre, y me invitan a estar allí y él es el organizador. Y entonces le escribí y le dije, mira nada más qué coincidencia, y le puse la invitación y me contestó diciendo, no sabes el gusto que me da que esto, que parece que él lo organizó, sirva para este tipo de foros. Bueno, pues este dominico, a diferencia del artículo anterior, es un deleite de buena organización y argumentación lógica. El texto comienza enumerando los rasgos del infortunio en el que se encuentra la cuestión homosexual dentro del mundo católico. Tenemos estos rasgos, fíjense. La herencia de Freud de pensar que la religión solo genera patologías en la sexualidad. Segundo, algunos lectores acríticos de la Biblia que encuentran textos para mostrar que el rostro del pecado es la sexualidad y la peor abominación de la sexualidad, la homosexualidad. O sea, tenemos también estos así, estudiosos bíblicos que encuentran cómo, ¿no? C. Tenemos el prejuicio patriarcal de que la homosexualidad es incompatible con una moral racional. Y para acabarla de amolar, tenemos la engañosa asociación de la pederastia con la homosexualidad dentro de la iglesia. O sea, eso es ahí donde se tiene que pensar la homosexualidad dentro de la iglesia católica. La propuesta de Mendoza es muy sencilla. Mostrar cómo teológicamente la gracia de Dios está abierta a todo humano, no importa su condición alguna. Cito. Los padres griegos llamaban teosis a este proceso de deificación que realiza con eficacia la gracia de Cristo en el creyente, de manera que éste puede ir configurándose cada vez más con su Señor, incorporándose a su cuerpo por medio de la praxis de seguimiento, en la lógica de las bienaventuranzas evangélicas y en la celebración gozosa del devenir Corpus Christi. O como decían los medievales en un lenguaje formal y preciso, la causa eficiente de la creación se cumple en la causa final que es Jesucristo. Es decir, Cristo como alfa y omega de toda la creación. Esta bondad original de la creación, se acaba la cita, y la creencia en la gracia de Cristo como poder que renueva toda existencia a quien esté abierto a recibirla, es lo que se ha negado a las personas homosexuales durante siglos debido a la mentalidad homofóbica que predominó en la iglesia. Algo menos sencillo es lo que Mendoza propone hacer para que los homosexuales sean vistos como personas que pueden vivir en estado de gracia. O sea, su primera propuesta es muy sencilla. Dios da su gracia a todo el que esté dispuesto a recibirla. Pero ahora, ¿qué tiene que decir a los homosexuales que quieran vivir en estado de gracia? Dice, por un lado, Mendoza hace ver que no es difícil vivir a la intemperie de los grandes metarrelatos. Esta es una idea interesante, porque dice que ahora es fácil vivir alejados de la sociedad que afirmaba que hay grandes uniformidades y modelos únicos. Por ejemplo, las personas que creían que hay un modelo único de Estado-Nación, o de la religión oficial, o de un modelo de familia, o de escuelas institucionalizadas. Entonces, no es difícil ahora vivir fuera de esto,
porque son muchos los que no creen en estos metarrelatos, sino que creen en las minorías dentro del Estado, las religiosidades, los distintos modelos de familia y la fuerza educadora de muchos ámbitos como este, no nada más las universidades formales. Es decir, somos muchos los que estamos dispuestos a aprender a vivir la condición humana frágil y vulnerable que implica tener que vivir a la intemperie de aquellos metarrelatos. Pero además, esta disposición a vivir así se basa en la esperanza puesta en un futuro inclusivo para todos, comenzando por las víctimas. Para finalizar, Mendoza propone que en este plan de querer sumar a todos a la vida de gracia, deberían los homosexuales plantearse estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo vivir su condición homosexual con esperanza y con sentido de trascendencia? Y la segunda, complicada, dice, ¿no será preciso que las lesbianas y los gays cristianos se demuestren a sí mismos, a la iglesia y a la sociedad en la que viven, sin violencia ni resentimiento, que son personas dignas de fe, que viven y ofrecen modos de humanización propios de su condición e identidad y contribuyen así al bien de todos? Y así termina ese artículo. Voy al tercero. Es la cuestión gay de James Allison. No busqué quién es este personaje, pero al parecer es un sacerdote católico que es el que apuntala el movimiento gay dentro de la Iglesia Católica. Lo citan también los otros autores. El artículo de Allison quiere crear una analogía entre la situación de la Iglesia Católica frente a la cuestión homosexual y el descubrimiento de América. Ahí va de nuevo. Una analogía entre toda la cuestión homosexual y el descubrimiento de América. Me parece una divertida analogía. Y digo divertida porque es un adjetivo que Allison menciona varias veces en relación con lo divertido que según él es vivir dentro de la Iglesia Católica. Lo dice así como que hay que tomárselo esto así como que con guasonería porque está muy divertida la cosa. Es una divertida analogía y ciertamente muy fácil de seguir. Esto es bueno de las analogías. Los conceptos claves son descubrimiento, mapamundi, fulcro y vacío. Estos son los que van de nuevo. Descubrimiento, mapamundi, fulcro, que es así como que el punto donde una palanca hace que algo se mueva, y vacío. ¿Cómo construye la analogía? Allison comienza proponiendo con pompas y platillos que recientemente hemos hecho un descubrimiento antropológico inédito al encontrar que, según él dice, existe una variante minoritaria de la condición humana cuya aparición es constante, no patológica e independiente de la cultura, el entorno, la religión, la educación o las costumbres. Una variante que ahora designamos con la expresión ser gay. Este descubrimiento trae consigo la liberación de cualquier culpa en torno de las personas gay, para los padres, los hijos y los mismos gays. Pero algo peculiar que propone es que esto también significa una liberación para todos los heterosexuales de poder demostrar su amor, cariño y trato físico entre personas del mismo sexo independientes de la orientación sexual, sin temer por eso convertirse en gays. Esta entonces es su premisa principal. Hemos descubierto, dice él, que se es o no se es gay. Y que ser gay es una condición humana, sí minoritaria, pero tan normativa como el ser heterosexual. Es una premisa, como verán, sumamente clara, pero el gran problema de todo este artículo para mí es que esa premisa la propone sin mayor fundamento. No nos dice quién descubrió esto, dónde, cuándo. Por supuesto que si fuera una especie de hecho científico incuestionable, muchas de las conversaciones respecto a la homosexualidad se disiparían y esta es la propuesta de él. Pero esto parece ser justamente el problema para muchos, la incertidumbre biológica, psicológica y social de la cuestión gay continúa. Es solo si aceptamos de buena fe la premisa de Allison que podemos entender el resto de lo que él propone.
Según Allison, ese descubrimiento ha cambiado el mapa mundi de la Iglesia Católica. Allison nota que la Iglesia Católica tiene dos afirmaciones que pueden dar mucha esperanza a la posibilidad de cambio dentro de la Iglesia. La primera es de 1986 en la Carta de la Curia Romana sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, en la que se establece, cito, que la inclinación homosexual no es un pecado en sí, pero que el comportamiento gay sí es intrínsecamente malo. La otra afirmación, que data de siglos anteriores, es muy distinta, de otra índole, pero es la siguiente. La Iglesia Católica se basa en verdades objetivas y no relativas. Ahora bien, lo que propone Allison es simplísimo. Hagamos ver a la Iglesia Católica la verdad objetiva de nuestro descubrimiento y por tanto sus enseñanzas tendrán que cambiar para ser justa con su intención de apegarse siempre a la verdad objetiva. Su propuesta nos dice que lo que en 1986 se sabía como verdadero en las fuentes de la Curia Romana, ahora se ha visto científicamente como erróneo. Por lo tanto, modifiquémoslo. Dice Allison, es como si, habiendo descubierto América y fundado universidades en México en 1526, algunos españoles tradicionalistas se obstinaran en hacer un mapa mundi sin mencionar a América. Esto sería, pues, un engaño o mala fe. Pero además sería peligroso, pues si se quisiera navegar con el mapa de 1491 en 1526, se correría el riesgo de perder barcos, malinterpretar estrellas y condenar embarcaciones a mantenerse en la orilla del continente, todo por un miedo infundado y una sencilla estupidez de no poner atención al nuevo descubrimiento. Ahora bien, este nuevo descubrimiento permite un fulcro, que es este punto que sirve de apoyo a una palanca para transmitir fuerza y un desplazamiento. Sirve como un fulcro en el ámbito de la fe, que a su vez hace evidente un vacío en las creencias católicas. Porque dice ahora, si la sexualidad antes del descubrimiento se basaba en la creencia de que todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, son intrínsecamente heterosexuales y que existe una única expresión propia del amor sexual, que es el matrimonio abierto a la posibilidad de procreación, entonces ahora el vacío consiste en que el descubrimiento rompe con la antigua creencia y deja a la Iglesia sin ninguna enseñanza verdadera relativa a la homosexualidad. Así pues, Allison puede decir, cada vez es más evidente para todos que la Curia se está comportando como si poseyera los derechos del Atlas Mundial de 1491, a la vez que intenta persuadirnos desesperadamente de algo que solo promueve su propio prestigio, siente cómo ese prestigio decae desde que la gente descubrió que esos mapas ya no son adecuados. Allison nos propone entonces no rivalizar con las autoridades y sus riñas ideológicas, sino tener paciencia, divertidamente, ¿no?, bajo la convicción de que la verdad se mostrará a todos y nos hará libres, y que el catolicismo es una forma de vivir la caridad más que una lista de creencias que uno debe tragarse a contramarea. El tercero es homosexualidad, fe, razón y teología. Rodrigo Guerra, conversación con Jorge Traslocher. Este artículo comienza con una idea muy reveladora. No existe la homosexualidad, sino las homosexualidades. Me pareció muy interesante esta propuesta. Las causas, o lo que se llama la etiología de cada caso de homosexualidad, es compleja y multifactorial. Algunas homosexualidades parecen tener un origen biológico, otras factores cerebrales, desequilibrios endocrinos, fijaciones en la etapa de desarrollo, aprendizajes motivados por recompensas o castigos y experiencias ambientales. Ya de entrada, esta lista de posibilidades destruye la premisa anterior del artículo de Allison, que sugiere un consenso científico sobre un descubrimiento de la situación gay. ¿Entienden cómo lo que parecía pues tan sencillo para el otro, pues resulta que a otros científicos te citan a gente que no está de acuerdo? Lo que vemos en este artículo es una confusión enorme alrededor de la cuestión gay, pues existen distintas teorías, dudas sobre las deficiencias metodológicas de los experimentos que avalan las teorías, prejuicios
cabildeos y toda clase de agendas ocultas. En este mar de opciones, Rodrigo Guerra ofrece su teoría basada en lo que él llama, haciendo eco de una propuesta de Juan Pablo II, que la rescató ahí de un librito que escribió Juan Pablo II, se llama La gramática del cuerpo y del amor humano. Su propuesta es que esta gramática no deja duda de que en la entrega sexual hay un código irreductible de masculinidad y feminidad. Su idea es que, aún en las más vanguardistas y transgresoras prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, reaparece el código simbólico heterosexual. Esto es muy evidente en la cópula homosexual masculina o femenina y en los roles de pareja que adoptan las personas del mismo sexo que conforman tipos de vida más o menos estables. En ambos casos, la heterosexualidad reaparece como código simbólico fundamental, aunque busque ser superada. Esta evidencia indica, en mi opinión, dice Guerra, que la donación sexual de la persona no puede expresarse más que a través de la nupcialidad del cuerpo, es decir, a través de la diferenciación sexual varón-mujer. La conclusión, yo le pongo aquí jaja porque todo esto está en la página 69. Simpática, ¿no? Irónica. La conclusión es que entonces la heterosexualidad y la homosexualidad no son dos variantes más o menos equivalentes en materia de preferencia, sino que la heterosexualidad funge como código simbólico o marco de referencia inevitable para todo ser humano. Respecto a la posibilidad de Allison de un reciente descubrimiento, Guerra ofrece una anécdota que dinamita la simplicidad de Allison. Guerra ofrece la historia del enorme cabildeo, incluidas amenazas y sabotajes, del grupo gay en Estados Unidos en 1973, para que la Asociación Americana de Psiquiatras dejara de incluir a la homosexualidad como patología. Y refiere a una encuesta de 1977 donde, pese a la nueva regulación de no tomarla como patología, los psiquiatras afirmaban que la homosexualidad, cito, suele ser más bien una adaptación patológica que una variación normal. El resto del artículo no da argumentación a su propuesta, sino que pasa a afirmar que lo que proponen los pastores de la iglesia debe ser acatado, aunque no estés de acuerdo del todo, porque de alguna forma el espíritu sopla en el heredero de Pedro. Si osas proponer algo distinto a lo que la curia romana ve como deseable, se sugiere en el artículo que debe ser porque está siendo presa de alguno de estos dos complejos. El complejo antimetafísico, es decir, que nada más la palabra esta de que hay una naturaleza humana te da cosquilleo, y cita a Marta Lamas diciendo que es un ejemplo de alguien que, bueno, y todo el movimiento feminista de pensar que no hay una sola naturaleza. O el complejo antirromano, que quiere decir que te opones a lo que venga de Roma por creerlo sin más conservador y retrógrado. Y ese es el último gran artículo que les iba a comentar. Ahora quedan estas tres biografías interesantes. Este que nos comentó ya de otro dominico, Ángeles Méndez Montoya, ya nos lo platicó muy bien. Yo nada más quisiera añadir a este dominico que estuvo aquí, que él mismo se sintió tan acosado por su homosexualidad, que era evidente desde que era niño, pero también su amor por ser pastor de la iglesia, es el que se salió de la orden y se hizo, o sea, descubrió la danza, y entonces se hizo bailarín profesional, y así recibió una beca de Estados Unidos para ser bailarín en la Universidad de Austin, y ahí volvió a encontrar a los dominicos mucho más abiertos, que lo invitaron a ser parte de su orden. Pero imagínense ahora que tienen a este sacerdote, que seguramente es afeminado, bailarín, y que es un verdadero ejemplo de lo que nos invitaría a que aceptemos, a decir, bueno, y lo voy a citar porque es tan lindo y es conmovedor, ¿no? Porque dice él, soy
como triple forastero, ¿no? Porque él tuvo muchas dificultades cuando estando en Estados Unidos, aplicó para una visa y justo una de las cosas era el test de SIDA, ¿no? Y tiene VIH, entonces no pudo, ahí se dio cuenta, no pudo obtener la visa. Entonces soy triple forastero, ¿no? Por ser mexicano, gay y portador de VIH. Y entonces su propuesta es, ¿seremos capaces de reconocer la presencia del Dios en el otro, en los excluidos, los supuestos inadmisibles? Y su propuesta es, dice, la kenosis de Dios, que es la donación de Dios, no es nulificante o autoaniquiladora. Subversivamente brinda plenitud en donde hay carencia. Afirma y da la bienvenida ahí donde hay rechazo y marginación. Bueno, pues a mí me parecería muy interesante ver así cómo manejamos en México este tipo de pastores, me gusta mucho. La siguiente de Carlos Navarro Fernández es de una comunidad que se llama Efetá y su propuesta es decir, bueno, pues nosotros como homosexuales declarados decidimos no dejar el monopolio de la iglesia a la historia oficial, entonces se reúnen cada 15 días en casa de alguien y llevan a cabo una liturgia de la palabra y comparten su fe. Y esto ellos sienten que siguen en la casa digamos, en este paraguas de la Iglesia Católica porque mantienen vínculos con sacerdotes, a veces se celebra la palabra y pues él lo que piensa es que cambiará algún día la estructura, pero que no necesitan que cambie. ¿Nos gustaría ser testigos de una estructura eclesial diferente? Ciertamente sí, pero esa ausencia de cambios estructurales no nos impide nutrirnos con lo bueno que tiene ese depósito de sabiduría cristiana que es la Iglesia, aún con su parte humana rebosante de limitaciones. Y ya la última es la señora Judith Minerva Vázquez, que ella es una seguidora de Jesús de Nazaret. Ahí ves, doña Lidia. Es seguidora de Jesús de Nazaret y se entiende como una apasionada de la justicia y para ella una de los grandes éxitos de su vida es haber culminado con los derechos de los matrimonios gay en el estado del DF, pues. Y esto es un poco lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias.